Y miren que está claro que vamos a hacerlo en función de un trabajo práctico, ¿sí? De cómo ustedes van a fundamentar ese trabajo práctico, de cómo van a sostener, van a elaborar, van a diseñar. Entonces, la pregunta sería, ¿dentro de qué paradigma estaría esta forma de trabajo, no es cierto? Y seguramente que estamos, digo estamos porque el equipo que estamos trabajando aquí con los compañeros administrativos del programa y la compañera Flor como docente y mi persona, este equipo les hemos planteado a ustedes un programa, unas formas de trabajar, unas formas de evaluar y va a ser visualizado dentro de un paradigma. A lo mejor no está encajonado así en el límite del paradigma, sino que si bien es cierto, tiene una tendencia más hasta cierto paradigma, pero también incorpora elementos que los creemos positivos de los otros paradigmas. Esto no quiere decir que es ecléctico, o sea que coge de todos un poquito, un poquito. No, no, no. Siempre hay una tendencia hacia una tendencia mayoritaria, hacia cierto paradigma, pero no deja de escuchar aportes de otros paradigmas. Yo quisiera por ahí más bien contestarle, Kevin, a su inquietud. Doctor, una pregunta. ¿Eso quiere decir que no se puede trabajar de manera ecléctica? ¿No se podría tomar lo que me guste de un paradigma de otro? Porque yo consideraría que el emergente es muy bueno. O sea, por ejemplo, sin embargo, hay también aspectos de los otros paradigmas que también son importantes. Son diferentes elementos que enriquecerían o sea, a la forma de trabajar y tomar de uno en uno. Sí, ¿Es posible? sí, Mónica, yo creo que sí. Nuestra práctica, la tendencia va a ser que se va a identificar más con un paradigma, pero siempre va a ser enriquecido retomando aspectos de los otros paradigmas, considerando, yo diría, aspectos sociales, institucionales e incluso del propio sistema Sí. educativo nacional. Y permítanme aquí muy rápidamente participarles de una experiencia. Muy rápido les cuento en forma resumida por el tiempo. En algún momento, en la institución universitaria donde yo trabajaba, eso hace ya unos 25 años o más, 30 años, decidimos, así la institución decidió evaluar y acreditar sin calificación numérica, ¿sí? Sin poner notas, 10 sobre 10, 9 sobre 10, 8 sobre 10, no, no. Más bien, le dábamos la autoridad para que el docente elabore un informe que nos diga qué fortalezas, qué conocimientos, qué sabe el estudiante y a través de eso lo acreditó. Y el docente dice, está en condiciones de pasar al siguiente nivel. Eso nos servía más que una nota. Una nota yo leía, bueno, este estudiante viene acá porque se ha sacado 10, 9 o 8 en matemáticas, que es la que yo le voy a dar o le voy a continuar dando, o estadística, etcétera. Pero si el profesor anterior me hace un informe de qué es lo que qué fortalece y qué limitaciones también tuvo ese estudiante, de sus 30 estudiantes, desde luego, un informe muy escueto, muy sintético, me vale más que un número, porque el número no me dice nada, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Luego, al no tener calificaciones nuestros estudiantes, tuvimos problemas. Dijeron, sabe que yo me he ganado una beca y me están pidiendo las calificaciones para esa beca. Saben que yo me voy a cambiar de universidad y voy a ir a otra institución, me piden el récord académico y me piden las calificaciones. Bueno, y así un sinnúmero de problemas. Es decir, puede ser ideal un paradigma, pero a veces no es tan objetivo ya incorporarlo, ya trabajar. Tiene limitaciones que provienen del sistema educativo, provienen desde la sociedad, desde el Estado mismo, ¿sí? De ahí que, entonces, conversando, pensando con el planteamiento de Mónica, no nos queda más que recuperar, retomar algunos aspectos de otros paradigmas para situarnos en la realidad, no sea cosa que estemos queriendo construir un castillo que no tiene bases sólidas, bases firmes. Así sea ideal, así sea muy bueno, etcétera.
pero a veces no es practicado. Esa reflexión le podría dar compañera Mónica y Profe, compañero. Muchas gracias, una doctor. pregunta o una inquietud. Con Lo todo. que queremos evaluar no nos podría guiar qué tipo de paradigma sería el más adecuado para evaluar, valga la redundancia, lo que queremos evaluar. Sí, yo creo que allí entonces tenemos que hablar de el carácter del objeto que queremos evaluar, tenerlo bien definido ese objeto. Ese objeto, mire, si es que lo queremos evaluar desde el paradigma positivista, simplemente lo cogemos a ese objeto y le construimos instrumentos para valorarlo. Pero si trabajamos desde un paradigma, diga usted, por ejemplo, alternativo o crítico de los últimos que planteamos, este objeto hay que conversarlo con quienes los vamos a evaluar. Sí, hay que construirlo con ellos para que participen también y sepan qué vamos a valorar, cómo vamos a valorar y cómo ellos en su proceso docente educativo van a llegar a una calificación que ya se sale de la evaluación. Entonces, de esa manera cumpliremos lo que decía el paradigma crítico, de que lo hacemos al alumno más crítico, perdón la redundancia, más consciente, más participativo y de hecho más humano. Una vez construido ese objeto, de esa manera, ¿sí? Entonces le organizamos instrumentos para acercarnos a él en un proceso de ida y vuelta dialogante, ¿sí? Dialógico, y llegamos a una conclusión para decir, mis alumnos con este diálogo que hemos hecho están en condiciones de pasar al siguiente nivel o también no. Pero cuando se dice no, incluso si se ha construido el objeto de esa manera, ese estudiante es muy consciente de que si lo aprobó, ¿sí? Es porque tuvo algunas limitaciones, no está con los dominios adecuados para entender lo que viene, ¿sí? Entonces, estas son las características de un nuevo paradigma. Yo más iba también por el ejemplo, doy física. Va a ser un poco complicado aplicar un paradigma crítico, ¿no? O al contrario, doy sociales, va a ser más fácil aplicar un paradigma crítico. A eso me refiero. El contenido de lo que queremos evaluar, me imagino, me guía hasta cierto punto, pero bueno. Un poco sí, Carlos. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de cambiar la evaluación, y mucha atención en esto, compañeros con todos, cuando nosotros hablamos de cambiar los procesos evaluativos, de crearlos, de transformarlos, no lo podemos hacer si es que también no cambiamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, si también no se ha transformado el currículo. Entonces, así como está organizado el currículo con las asignaturas, si el currículo está fraccionado, es muy difícil introducir mejoras, ¿sí? En la evaluación. Pero si, por ejemplo, damos física, pero esos conceptos de física, esos principios físicos están recreados en una realidad y seleccionamos un problema de la realidad para allí estudiar principios físicos, entonces sí podemos incorporar un nuevo paradigma. Por decir algo, si estudiamos la ecuación de la continuidad en física y eso vamos a experimentarlo en una instalación de agua potable y los llevamos a nuestros estudiantes que allí vean, que allí manipulen, que etcétera. Entonces, mire cómo sí podemos evaluar desde otro paradigma, pero esto, como lo estoy señalando, implica un cambio en la parte didáctica y también en la organización de los contenidos en el currículo. No sé si tuve las reflexiones adecuadas, Carlos. Sí, bueno, sí, desde ese ejemplo quedó más claro la idea, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo yo abordo el contenido, lo que quiero enseñar, desde ya no solo simplemente desde un contenido de ecuación o lo que sea, sino ya aplicarlo a una realidad cercana al estudiante. Así es, gracias, gracias. ¿Algún otro compañero que tenga alguna otra inquietud, criterio? Sí, hola, buenas noches. Una disculpa por no prender mi cámara, estoy con problemas de No se internet. preocupe. Un poco relacionado con lo que acaban de comentar de las metodologías o el contenido y la organización del currículo, cómo orienta la evaluación. En educación superior,
enfoque del currículo por lo general está orientado al desarrollo de competencias. Para la evaluación de competencias y sus elementos que son conocimientos, capacidades y valores, ¿qué paradigma me permitiría tener como una evaluación más clara de esto? Igual depende cómo lo asumamos al objeto de evaluación. Pero cuando ya incorporamos los valores, allí ya está el paradigma crítico y también el interpretativo. Recordemos que el paradigma interpretativo, uno de los elementos que se abandera es de incorporar la parte subjetiva, los valores hacia el objeto. Es decir, el objeto no está solo, no está huérfano, no está aislado del sujeto, sino que es parte, también está, diríamos, eh, el objeto de evaluación está humanizado, así dicen algunos autores, está humanizado. ¿Por qué? Porque ya se caracteriza por tener elementos de quienes lo vamos a asumir, de quienes lo vamos a tomar. Y yo diría, sí, por allí iría eh, la evaluación, en evaluación por competencias. Siempre que no caigamos en una competencia de carácter pragmática, que a veces se cae, ¿no? Es decir, lo práctico por lo práctico, sin incorporar lo que usted señaló, los valores, la cuestión del componente ambiental, ahora que se nos ha hablado mucho de ese componente, y otros. Sí, en ese sentido yo diría. Chévere, gracias. Bueno, esta discusión, esta conversación no culmina hoy. Vamos a seguirla retomando. Ustedes van a tener una grandiosa oportunidad en el foro 1. Nada más que les recomendamos acceder a las lecturas correspondientes y allí van a tener muchos elementos y seguramente nuevas preguntas. En la próxima tutoría, en las próximas tutorías traerán nuevas preguntas. No necesariamente yo puedo, yo debo resolverlas, sino que todos vamos a hacer el esfuerzo por resolverlas. Si bien es cierto, yo también doy mi criterio, yo también participo en ello, pero los criterios de ustedes, esa experiencia linda que me han contado esta noche, va a servir, de hecho, ya nos está sirviendo para ir acercándonos a una realidad, para ir construyendo el conocimiento. Eso, no sé, pues si hay más inquietudes o si no, por ahí podemos quedar por ahora. Tal vez Edwin, ¿quieres ayudarnos a cerrar algo? Ya, Ya doctor, sí, estás. muchas gracias. En efecto, pues como habíamos acordado al inicio, la idea era, perdón, la idea era hacer un cierre, ¿no? De las actividades que están orientadas. Voy a consultar cómo está la profe Flor con su equipo para poder ya incorporarnos en una sola sala, ¿sí? A propósito de las lecturas, doctor, y por ahí me preguntaba una de nuestras maestrantes distinguidas. Recuerden, ¿no? Reiterándoles las disculpas, porque de hecho no debería haber sucedido aquello. Sin embargo, pues ya les he explicado las fallas técnicas. Estas lecturas estarán cargadas en su aula virtual, en su plataforma, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la entrega o participación del foro, pues tanto el profe Wilman como la profe Flor, pues tendrán la consideración de extenderles el plazo, ¿sí? Sí que de eso no se preocupen, eso está debidamente coordinado con los profesores. Entonces, ahí esa aclaratoria al respecto de las lecturas para la participación en el foro. ¿Sí? Eso, entonces voy a conversar con la profe Floria para que ella también haga su cierre y vengamos acá ya con las últimas directrices de las actividades evaluadas. Me permiten, por favor, entonces, Muy bien, unificar los paralelos. Muchas gracias. correcto. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis para integrarnos y estar. Podría ser el hecho de los cambios tan grandes que existen en tan cortos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de la educación media y del colegio, los cambios para la evaluación formativa, sumativa, cómo se está realizando, ya las mejoras de notas ya no son supletorios y hay otros mecanismos también. Son cambios, el año pasado era diferente. Son cambios muy esenciales en muy cortos tiempos.
Entonces dejan sin piso a qué aferrarnos. Entonces, ¿a qué nos vamos a aferrar? A lo que duró más tiempo, a lo que es el paradigma positivista. Y el tercer punto también sería el hecho de que no lleva una línea consecuente la educación primaria con la educación media y no se ata a la universitaria. Porque muy bonito puede ser que me evalúen en el colegio de cierta forma, que donde se tome en cuenta el proceso, donde se tome en cuenta la individualidad del individuo, del alumno, y si no se ata con la universidad donde voy a seguir mis estudios, y ahí sí vamos a atarnos a que necesitamos esta evaluación eh, que es palpable, que sería la calificación directa, que es más lo que hace en la evaluación mecánica que estaba prevista en el primer paradigma que nos explicó. Entonces, esos serían mis 3 puntos para la respuesta de esa pregunta. Muy bien, Michelle, agradezco tu comentario y efectivamente tu reflexión, ¿cierto? Y efectivamente, ¿cierto? Comparto que de alguna manera nos aferramos a esto que conocemos y a esto que es relativamente nuevo y que aún no podemos, ¿cierto?, vislumbrar y enfrentarlo como docente y como sociedad es muy difícil. Bueno, yo con esto termino porque nos están, mi paralelo ha terminado, nos están llamando a la otra aula. ¿Ya? Y a ver ahora el foro que teníamos pensado. Margot, doctora Sí, Margot. yo solamente antes de irnos quisiera, me parece súper buenos los análisis que han hecho los compañeros y yo solamente quiero asociar con la clase que nos dieron ayer. ¿Se acuerdan de currículo, poder y algo más? Era política, Política. poder, configuración del currículo. Y digo, en definitiva, también la evaluación nos da un poder sobre las otras personas, sobre inclusive el estatus académico. Y yo creo que la aceptación social también es porque nosotros como seres humanos de alguna manera hemos desconfigurado esta posibilidad de aprender, sino más bien desde mirarla, cuánta nota tengo. Inclusive en el Ecuador en un tiempo se daba un bono a los abanderados. No sé si recuerdan los compañeros, eran de $1000 los abanderados y luego iban bajando, ¿no? Entonces, los padres de familia era un conflicto entre padres de familia, entre niños. Y lamentablemente lo que reflexionaba Dianita, no todos quienes realmente tenían ese poder y esa como lo diría Goleman, es inteligencia emocional, no se valora a esos niveles. Y hoy conversaba, llegó un compañero de colegio, entonces nos podíamos analizar en qué andamos cada uno de los compañeros y decíamos, ¿y el abanderado qué hace? Y el que fue escolta, ¿te acuerdas? ¿Y qué fuimos nosotros? Entonces, decimos que no siempre, por ejemplo, las calificaciones derivan en este proceso, sin embargo, las calificaciones, en cambio, nos brindan un estatus. Antiguamente era tan complejo que inclusive en el paralelo A iban los aplicados y en el paralelo B los, los burros, ¿no? Así decían, ¿no? Y en el C ya eran los perdedores, y que en un tiempo estuve en el C, les cuento. Entonces fíjense que inclusive, o sea, hay hasta esa situación de segmentación y lo aceptamos socialmente porque siempre queremos estar peleando el mejor. Entonces, yo creo que también es una cuestión, insisto, paradigmática y que deberíamos relacionar, y ahí, Flor, creo que la siguiente clase deberíamos relacionarlas también con los paradigmas pedagógicos, para entender que Sí, si nosotros no tenemos esa claridad en cómo, en qué estamos creyendo que es educación y qué estamos haciendo de la educación, y cómo la asociamos con la evaluación. Entonces, lo que decía nuestra profesora, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Entonces, ahí también correcto. se van a develar, se van a develar muchas prácticas que aunque nosotros decimos, chuta, este paradigma emergente, el paradigma crítico, qué bueno, pero finalmente con nuestra práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, por ahí un poco mi reflexión.